este video aprenderemos a filtrar los países dependiendo del nombre escrito por el input o el continente elegido en el select box. Vamos a comenzar con el select box, el cual nos debe mostrar la lista de nuestros continentes. Vamos al componente selectbox.jsx y vamos a seguir agregándole atributos y propiedades. Aquí le pasamos una prop llamada width. También le vamos a pasar como prop las regiones, regions. Y si las pasamos aquí para leerlas, en la add principal, además del width, le pasamos regions. Va a ser igual a thisState escribimos llaves thisState punto regiones y cerramos llaves. Listo, ya le pasamos las regions y el width. También vamos a crear lo siguiente. Vamos a pasarle como prop una función para comunicar la aplicación principal, el padre, con sus hijos. Vamos a colocarle una propiedad llamada datos filtro y va a ser igual a una función que se llama también datos filtro. Lo que estamos pasándole es una callback function, una función que se va a ejecutar y se le va a pasar a los hijos. Como la hemos llamado, hay que crearla primero. Se llama datos filtro. Escribimos es igual mayor que las llaves y ya tenemos nuestra función llamada datos filtro. Datos filtro es lo que nos permitirá cambiar nuestra interfaz dependiendo del continente que hayamos seleccionado. Ok, la creamos, ahorita vamos con ello. Vamos nuevamente a nuestro select box y ya leemos las regiones, regions. Ahora tenemos que utilizarla. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar el método handleChange y vamos a colocar este comentario. Tomamos el valor del input. Por lo tanto, var continente va a ser igual a regionref, o sea, la referencia a nuestra select box. Accedemos al atributo current. Ahora sí tenemos la referencia al objeto. Y aquí podemos acceder a cualquier atributo dentro de ese select box. Atributos HTML. Tenemos desde el inner text, inner HTML, style, entre otros. En este caso vamos a acceder a su value. Y vamos a imprimir ese continente. Console log continente. Una vez que lo leemos, vamos a enviárselo a la clase padre. Así que escribimos props.datosFiltro y llamamos a la función continente con el continente que le pasemos como argumento, que sería este. Así que tomamos el valor del input y se lo enviamos al componente principal. Esto es lo que estamos haciendo en la función handleChange. También tenemos que hacer lo siguiente. Voy a crear una función llamada unique, va a ser igual a un filtrado de nuestras regiones, region.filter. Filter es una función, o mejor dicho, un método de los arreglos, que nos devuelve otro array con los elementos que cumplan cierta condición, es decir, filtra los elementos. Recibe cada ítem del array, que serían nuestras regiones, colocamos region aquí, y un índice, que puede ser opcional o no, pero en este caso lo vamos a utilizar. Va a ser regions.indexOf. IndexOf nos devuelve el índice de cierto ítem dentro del arreglo. Así que aquí le estamos pidiéndole, quiero que filtres mi lista de regiones de acuerdo a su índice, sea igual al índice que me diga esta función. Es decir, índice 0. Regiones 0 es igual al índice que aparece aquí. Si se cumple, me lo guarda dentro de esta variable unique. Y la vamos a utilizar más adelante. Vamos a seguir editando nuestro select box. Vamos aquí. Y vamos a agregarle, debajo del option, una función llamada populateSelect. Y le colocamos unos paréntesis. Es decir, vamos a rellenar nuestro select box con la data.
Así que creamos la función más arriba, const population select. Escribimos igual, paréntesis, igual, mayor que, escribimos llaves y vamos a devolver return. A nuestra lista de continentes única, unique, vamos a utilizar el método de array map. El método map recibe una región como primer parámetro y luego el índice, segundo parámetro. Recuerden que estos dos nombres se los podemos asignar nosotros, cualquier nombre, pero que represente a cada ítem del array. Y luego se va a ejecutar cierta función. ¿Cuál es la función que ejecutaremos? Primero, crearé una variable llamada notNull para verificar que la región no sea nula. Así que región no es igual a comillas vacías, es decir, no es igual a un espacio en blanco, y región no es igual a nulo. Si esta condición se cumple, lo guardamos en la variable notNull. Y luego de crear esa variable, para resumir, vamos a colocar return, paréntesis. Voy a renderizar tantas options como regiones haya dentro de mi lista de regiones. Le voy a asignar un key único, ya que como hay varios options, hay que darle un índice para diferenciarlas. Coloco las comillas especiales, coloco continental, este es un nombre ideado por el creador, el programador. Le ponemos index. También le vamos a crear una clase, class name option. Y el value de ese option va a ser igual a region. La región que provenga de este region.map. Es decir, si tenemos los continentes, vamos a ir iterando por cada uno y el nombre de cada continente va a guardarse dentro del atributo value. Y también va a guardarse dentro del contenido. Así que aquí a la derecha, como contenido de la etiqueta HTML, también le colocamos region, entre llaves. Muy bien, ya tenemos el key, la clase. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta variable notNull para un renderizado condicional. Si las regiones no son nulas, notNull, y si se quiere renderizar este elemento. Es decir, si notNull es falso, esto no aparecerá. Si esto es verdadero, el option sí aparecerá. Le damos guardar y vamos a nuestra add principal y observaríamos lo siguiente. Ok, no dice que datos filtro no es definido, pero ya lo hemos creado, así que simplemente hay que refrescar. Nos dice que el error está en la línea 58. Así que vamos a la línea 58 de nuestros select box. Aquí vamos a colocarle datos filtro. Es una prop que tiene que leer. Y el datos filtro de nuestra aplicación principal, aquí, que lo estamos pasando, tenemos que crearla. Le vamos a dar const datos filtro va a ser igual a. En datos filtro vamos a escribir lo siguiente. En nuestra app principal. Datos filtro es una función que nos permite comunicar el elemento padre con el elemento hijo para enviarle datos. ¿Qué recibe como parámetro? Un continente. Cerramos aquí el paréntesis. Y luego, aquí vamos a escribir lo siguiente. This set state. Abrimos llaves. Búsqueda, o mejor dicho, región va a ser dos puntos. El continente que nosotros le pasemos como parámetro. Es decir, el continente que escribamos aquí adentro del paréntesis. Y listo. Eso sería la actualización del estado. Una vez que se realiza esa actualización, vamos a llamar una función. La función, escribo unos paréntesis vacíos y le coloco this.filterCountries. Es decir, tengo que crear una función llamada filtrar países y le voy a pasar thisState.países como parámetro. Por lo tanto, en primer lugar, ejecutamos la función thisSetState. Si nosotros le colocamos una coma, podremos llamar una función justamente después de actualizar el estado, la cual es la siguiente. thisFilterCountries, una función que llama a otra función. Y si creamos la función thisFilterCountries,
tenemos que definirla más arriba. Una función llamada filter countries y recibe una lista de países como un array. Countries. Abrimos igual, mayor que las llaves para crear nuestra función. Y le vamos a dar guardar por el momento. Aquí también le vamos a colocar un igual. Y listo, ya tendríamos nuestra función creada. Si nosotros vamos a nuestra app principal, observaríamos lo siguiente. Recargamos. Y ahí tendríamos nuestra aplicación, su encabezado, su búsqueda. Y ahora la diferencia es que a nuestro Select Box le podemos dar clic y ya tenemos nuestras regiones, que serían nuestros continentes. Esto no estaba antes y ya le hemos hecho la lectura. Tenemos un estado llamado regiones y se lo pasamos como propiedad, como prop. Ahora vamos a preparar el input de búsqueda. Vamos al input de búsqueda, escribimos buscador en el JSX y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar una nueva librería o módulo que vamos a necesitar, el cual posee el siguiente nombre. Le colocamos import, se llama TheBounce o TheBounce. TheBounce es un módulo que proviene de esta librería, load-dash.TheBounce. Se preguntarán qué hace esta función. Vamos a verla en su documentación. Le damos control S para guardar y buscamos. Aquí tenemos la documentación de load-dash y escribimos la función TheBounce, está aquí, y nos dice que TheBounce crea una función con un retraso, es decir, espera unos milisegundos y una vez que ha ocurrido ese tiempo, la función es invocada. ¿Por qué vamos a utilizar TheBounce? Ya que cada vez que cambiemos el input de texto, por ejemplo para escribir un país, el usuario puede escribir muy rápido y si renderiza inmediatamente al escribir la primera letra, pudiéramos colgar la aplicación dependiendo de lo que se escriba. Así que vamos a darle un pequeño retraso para darle un chance a la aplicación de reaccionar. Así que vamos a utilizar métodos y funciones de esta biblioteca de Bounce. Load-dash, TheBounce. Así que primero, en el constructor vamos a colocar el siguiente vínculo. This.admit change TheBounce es igual a la función TheBounce, paréntesis, this.emitChange, una función, y luego el tiempo que tenemos que esperar, 10 milisegundos. Como ven, puede ser 100, pueden ser 500, lo que necesiten. En este caso, 10 milisegundos. Ya creamos esa función dentro del constructor. Ahora vamos a colocarle un método del ciclo de vida. Component WiltOnMount. WiltOnMount es un método que se ejecuta justamente cuando el elemento está a punto de eliminarse del DOM de la pantalla. Así que colocamos this emit change the bounce .cancel. Esta es otra función de la librería. Luego, también tenemos que crear el método handleChange, que ya lo tenemos aquí, y recibe un evento. Como el evento es de actualizar o el onChange, vamos a colocarle la función event prevent default para evitar el comportamiento por defecto que nos puede recargar la página. Luego vamos a escribir la siguiente función, this emit change the bounce, y le pasamos como parámetro el evento, target, el objetivo, value, el valor que esté dentro de ese input. Y vamos a imprimirlo, console log e.target.value. Luego, tomamos el valor del input. Eso es lo que escribí en el comentario. Tomamos el valor del input, escribimos var término va a ser igual a this.búsquedares.current.value. Aquí falta un paréntesis, target.value, punto y coma. Ok, ya tenemos nuestra variable término y luego se lo vamos a enviar al componente principal. Y se lo enviamos al componente principal. Escribimos this.props.datosBúsqueda. Es una propiedad que vamos a crear a continuación. Y le pasamos como parámetro el término. Listo. Accedemos a la variable término. Y luego se la enviamos al componente principal. Y antes de hacer eso, tenemos que leer esa propiedad. Que la colocamos en el props.
Por lo tanto, bajamos aquí a nuestro método, antes de nuestro método render, y escribimos la función emitChange, que la definimos en el constructor. Colocamos por dentro, como parámetro, value. Colocamos un igual aquí para convertirlo en arrow function. El emitChange es lo que va a llamar la función this.prod, la función que se la va a mandar al elemento padre. Prod.datosBúsqueda value. La pregunta es, ¿de dónde se obtiene ese value? Proviene del parámetro. Por lo tanto, revisamos a nuestro renderizado. Tenemos form, search, tenemos un icono, un input que tiene una referencia llamada búsqueda ref, un valor por defecto. Si quieres lo podemos escribir de la siguiente manera. Estos son los atributos que posee nuestro input. Y a través del búsqueda ref, el default value y el onChange es lo que nos va a realizar nuestro comportamiento. Ya tenemos nuestro componente hijo con las funciones de debounce, que son las siguientes. Ahora tenemos que ir a la add principal para crear esas datos búsqueda y pasárselo como props. Así que vamos a nuestra add principal, al componente buscador, y le colocamos datos búsqueda, una prop. Va a ser igual a this.datosBúsqueda. Pero para poder hacer esto, tenemos que crear la función. Debajo de datos filtro vamos a crear una función llamada datos búsqueda. Va a ser igual a, le colocamos un término, que es la palabra que estamos buscando, va a ser igual a. Y aquí vamos a crear una lógica especial para buscar el elemento. This setState, paréntesis, colocamos un objeto de JavaScript, vamos a utilizar el estado llamado búsqueda. ¿Y con qué lo vamos a utilizar? ¿Con qué valor? Con el término que le pasemos como parámetro. Una coma para llamar a una función. Coma, coloco otros paréntesis, que serían como si fueran los parámetros vacíos. Coloco la arrow function, unas llaves, le doy enter para escribir el contenido aquí adentro. Luego de que actualizo el término y mi status o mi estado búsqueda, voy a ejecutar la siguiente función, this.filterCountries, que la habíamos definido también anteriormente. FilterCountries, que también la habíamos utilizado en nuestros datos filtro. This state.países. Le damos punto y coma. Si filtramos con el selectBox se llama FilterCountries. Si filtramos con el input también se llama la función FilterCountries. Y para finalizar con estos dos términos de filtrado, vamos a crear la función llamada FilterCountries. FilterCountries es igual a, ¿qué recibe como parámetro? Unos países, un array o un arreglo de países. Abrimos llaves. Aquí vamos a colocar un comentario. Convertir objetos en un par de llave, key y valor, key value. Array pairs. Es decir, estos arrays, estos countries, son un conjunto de objetos y los queremos convertir en un array para aplicar métodos de array. Así que creamos una variable llamada asArray, va a ser igual a object, el objeto object.entries, paréntesis, y le pasamos por dentro los países, countries. Luego que lo convertimos en un array, es un array de llave valor, como pueden ver aquí, vamos a filtrarlo. Filter our countries object list. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una variable llamada filter, va a ser igual a asArray, punto. Como es un array, podemos utilizar los métodos de arrays, como filter. Vamos a filtrarlo. Como parámetro recibe el key y el value, es decir, nuestro array. Colocamos el igual y el mayor que y unas llaves. Luego de colocarle los parámetros, vamos a colocar un paréntesis aquí. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a chequear si el nombre oficial o el nombre común comienza con lo que escribamos dentro del input. Si comienza con lo que escribamos. Así escribimos. Voy a crear una variable. Primero vamos a colocarle el comentario. Check if official name or common name starts with our search. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a crear una variable llamada let match name, va a ser igual a. Voy a colocar unos paréntesis para agrupar toda esta expresión lógica. Primero,
accedo al value.name.common. Es decir, el nombre que esté dentro de este value. Si el value name common convertido en minúscula to lowercase es una función de JavaScript que nos convierte el texto en minúscula, y luego le coloco un punto, coloco otra función llamada starts with, que como le indica su nombre, verifica si cierto string o texto comienza por cierta palabra. Si el nombre comienza con lo que yo tenga escrito en thisState.búsqueda, va a realizar lo siguiente. Lo va a guardar como si fuera un booleano, true o false. Value name common to lowercase starts with thisState.búsqueda. Esto es lo único que se va a guardar en la variable matchName. Ahora, ¿por qué he escrito esta condición booleana dentro del matchName? Para reutilizar y no escribir tanta línea de código. Ahora, la condición es la siguiente. Let condition. Recordemos que el método filter necesita una condición para devolver un arreglo filtrado. ¿Cuál va a ser esa condición? Si matchName es true y el valor de la región es igual a thisState.region, si el valor de la región es igual al que tengamos guardado en nuestro estado, o matchName es true y thisState.region es igual, comillas vacías, es decir, no hay ningún texto, no hay ningún filtrado por región, se va a guardar dentro de nuestra variable booleana llamada condition. Es decir, input y select vacío se verifica. Y aquí tenemos input lleno y el región o el select box también cambiado, para verificar que filtremos por una, por la otra o por ambas. Esta es la condición booleana que vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos a devolver, escribimos return condition. ¿Por qué vamos a devolver la condición? Porque aquí estamos accediendo a los values a los cuales estamos iterando. Es decir, realizamos estas operaciones y nos devolverá un array con los que cumplan esta condición. Ahora, ya que filtramos los elementos en un array y se guardaron aquí, dentro del arreglo llamado filter, vamos a devolver ese array a objetos. Escribimos var filter countries va a ser igual a mi arreglo filter.map. Vamos a devolver ese pares de clave valor. Vamos a devolver el cambio. Vamos a colocar unos paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar unos corchetes. El key, value. Colocamos una arrow function. ¿Y qué nos va a devolver? Únicamente el value. ¿Qué indica esta línea? Le mandamos un key y un value. ¿Y qué nos va a devolver? Simplemente el value. Y como el key no lo estamos utilizando, le ponemos un piso bajo. Listo. Ya convertimos nuestro arreglo en clave valor en únicamente un arreglo de valores. Así que lo que nos falta es actualizar el estado. Update state. This set state. ¿Cómo se llama el estado? Filter. ¿Y qué valor le vamos a dar? Filter countries. Es decir, un arreglo de valores con los países filtrados. ¿Y qué es lo que nos va a devolver nuestra función filter countries? Escribimos nuestro return final de la función. Va a devolver también nuestro filter countries. Y eso es lo que realiza la función. Convertir un objeto en un array de clave valor. Convertir el array en otro array filtrado que cumpla la siguiente condición. Que el nombre comience por lo que escribamos en la búsqueda y que la región esté vacía o que sea la que nosotros elijamos. Luego devolvemos el cambio de clave valor a únicamente valor y actualizamos el estado. Guardamos con control S y ya tendríamos nuestra función para filtrar. Así que le damos refrescar y recargaríamos nuestra aplicación. Vamos a recargar nuevamente. Y si se presenta un error, se nota que está en la función de buscador.
Así que volvemos a nuestro componente buscador y verificamos nuestro código. Buscador tiene la función de bounce y tiene que colocar aquí emit change, nada más. Ok, ya que arreglamos ese error, como ven, se marcó en amarillo, ya que dentro de bounce tiene que colocarse, es una función, ya se quitaría este error. Recargamos y ya tenemos nuestra app de países recargada otra vez. Dice cargando países, se está realizando la petición a la API. Cuando se obtienen los datos, aparece en esta lista de países. Le damos filtrar por región y también por el input. Vamos a filtrar por región. Vamos a colocar los países africanos. Escribimos África y como ven, solamente veremos las banderas de los países de África. Egipto, Senegal, Namibia, entre otros. También lo podemos hacer con Américas. Vamos a ver México, Haití, Islas Caimán. Ahora podemos filtrar por los países del continente asiático. Por ejemplo, aquí podemos ver Malasia, Tayikistán, Laos, Camboya, Israel, Emiratos Árabes Unidos, China, entre otros. También podemos filtrar por los países del continente europeo, Italia, Ciudad Vaticano, Serbia, Suiza, Francia, entre otros. Podemos colocar los países que se encuentran en Oceanía, Samoa, Vanuatu, Micronesia, entre otros. Como pueden ver, hemos podido filtrar según el continente. También podremos filtrar de acuerdo a lo que escribamos dentro del input. Vamos a esperar que carguen las banderas a su estatus original. Si nosotros escribimos, por ejemplo, ven, se nos filtrará únicamente el país de Venezuela. Si escribimos países que comiencen con la B, obtendríamos estos 4 países: Vietnam, Venezuela, Vanuatu, Ciudad Vaticano. Países que comiencen por la P, tendríamos Paraguay, Perú, Polonia, entre otros. Países que comiencen por PA, Palestina, entre otros. Países que comiencen con MA, entre otros. Malasia, Macao. Así que podemos escribir el nombre del país que queramos buscar y se filtrará. Y si no se encuentra, nos va a mostrar en pantalla no se encontraron coincidencia. De lo contrario, si observaremos detalles. Por ejemplo, España, Uruguay, Turquía, Turkmenistán, entre otros. Por lo tanto, podemos filtrar por el input y por el select box. Y también podemos combinarlo. Por ejemplo, países africanos que comiencen por la letra O, por la letra S. Senegal, Sudán, entre otros. Países que comiencen de África que comiencen por la A, Algeria y Angola. Y así sucesivamente. Como pueden ver, funciona con ambas características. Hemos realizado el filtrado correctamente. Y ya hemos avanzado con nuestro proyecto. Si borramos las dos condiciones, ¿qué observaríamos? Todas las banderas. ¿Qué nos faltaría para continuar con el proyecto? El modo oscuro, poder darle clic a cada país e ir a sus detalles, utilizando React Router DOM. Pero eso lo veremos en otro video. Muchas gracias.